Sean todos bienvenidos a La Palabra de Verdad, un tratado veraz de los hechos y la realidad bíblica. Un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general. Este espacio llega a ustedes en medio de un tiempo. Comenzamos. Gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche, amados hermanos y todos los fieles seguidores de esta página principal de la Palabra de Verdad. Me es grato poderles saludar a todos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bienvenidos cada uno de ustedes una vez más a su espacio, La Palabra de Verdad. Es motivo definitivamente de gran gozo poderles saludar a todos ustedes en el nombre del Señor. Estamos ya listos y preparados para poder dar inicio a este nuevo estudio de la serie que hemos titulado El Milenio, la Biblia y las tres posiciones teológicas que comúnmente se conocen dentro de la teología, y que hemos llegado a la conclusión que de aquí es donde depende mucho la enseñanza que cada uno de nosotros podamos tener, o que muchos puedan tener, concerniente a muchos eventos importantes a lo largo de la palabra de nuestro Dios. Mis disculpas por haber iniciado unos minutos tarde. Hemos tenido aquí una complicación técnica en cuanto al audio, pero ya gracias a Dios lo logramos solucionar, y estamos ya listos y preparados para poder iniciar en esta oportunidad. Así que me alegra bastante poderles saludar a todos. Permítame hacer una oración. Hagamos una oración y nos vamos a poner en las manos del Señor para que el Señor nos bendiga a todos. Él nos pueda dirigir y pues cada uno de nosotros podamos ser edificados más bien, y que podamos ser un canal de bendición. Vaya preparando su lapicero, su lápiz, su resaltador. Prepare su cuaderno de apuntes también, su Biblia, que es lo más importante, y vamos a estar compartiendo en esta oportunidad parte del contenido que nos compete para esta noche. Así que oramos, amados hermanos. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos bendiga a todos, y nos alistamos para poder compartir e iniciar la palabra de verdad en esta noche. Padre y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos estás concediendo, el poder vía Dios del cielo y de la tierra, esta plataforma de Facebook, vía virtualmente, poder llegar hasta nuestros hermanos a través de estos medios tan importantes. Nos estamos poniendo en tus manos, pidiéndote que nos bendigas de una manera especial, que estos estudios puedan ser de mucha bendición para muchos hermanos y hermanas en diferentes partes, Señor amado. Te rogamos que abra nuestro entendimiento, que podamos ser una bendición, que podamos tener la retentiva, Señor, para poder adquirir conocimiento de tu palabra, y a la vez todo este conocimiento teológico que tú nos permites poder compartir en esta preciosa noche. Muchas gracias por cada uno de los hermanos que están conectados, Señor, los que hacen un esfuerzo de sacar este tiempo para poder aprender la palabra, para poder aprender las Sagradas Escrituras. En el nombre poderoso de nuestro Señor, muchas gracias por tu misericordia. Amén y amén. Gloria a Dios.
Que Dios los bendiga a todos. Vamos a dar inicio una vez más. Ruego a todos disculpas por haber iniciado unos minutos tarde. Tuvimos una complicación acá, pero gracias a Dios ya estamos al aire. Así que bienvenidos. Vamos a entrar de lleno ya a nuestro estudio de esta noche. Venimos con un estudio cargado de mucha historia. Hay una frase de la historia que dice que quien no conoce la historia, hermano, está condenado a repetirla. Eso se le va a volver un ciclo repetitivo, porque sencillamente no conoce la historia. Y nosotros como creyentes no podemos ser ignorantes, en este caso, a las escrituras. Debemos definitivamente de poder estar bien compenetrados en el tema de las escrituras. Así que vamos a iniciar. Vamos a ir ya acá poniendo nuestra diapositiva, que es la que nos compete a todos en esta oportunidad. Y les recuerdo nuestro tema principal: el milenio, la Biblia y las tres posiciones teológicas. Y estamos en nuestra octava clase ya. Les recuerdo que quien no tenga acceso a compartir este estudio en este momento, pues lo puede hacer en diferido posteriormente a través de nuestro canal en YouTube. No está de más recordarles que nos ayude a compartir en sus muros, en sus cuentas de Facebook, a compartir la palabra de verdad, para que puedan suscribirse a través de nuestro canal. Bienvenidos todos, gracias por estar en compañía nuestra en esta oportunidad. También suscríbase al canal en YouTube, La Palabra de Verdad. También comparta la palabra de verdad a través de Facebook, y también pues escríbanos alguna inquietud que usted pueda tener a través de nuestro correo electrónico, lapalabradeVerdadgt@gmail.com. Ahí usted va a poder escribirnos cualquier inquietud que pueda tener. Bueno, vamos a iniciar. Siempre me gusta acostumbrar compartirle nuestro mapita teológico, nuestro recorrido teológico en cuanto al tema del milenio. Estamos anclados momentáneamente en lo que es el milenio a lo largo de la historia. Entonces, le decía al principio que quien no conoce de historia está definitivamente condenado a estarla repitiendo, porque la desconoce. A lo largo de la historia vamos a encontrar definitivamente muchos debates teológicos, muchos debates cristológicos también, muchos debates de toda serie en cuanto a la palabra de nuestro Dios. Así que estamos viendo la parte de la iglesia primitiva en cuanto a la postura del milenio. Ya estamos por entrar a la postura también de la iglesia medieval, que dejamos claro que durante la etapa de la iglesia medieval se perdió de vista. Ya dimos también algunos detalles que fueron los incidentes que llevaron a que se perdiera de vista el tema o la doctrina del milenio. Entonces vamos a ver la iglesia reformada también, la postura durante la iglesia reformada y la postura de la iglesia moderna. Entonces aquí estamos anclados momentáneamente en esta parte y continuamos acá. Y pues bueno, el milenio a lo largo de la historia, y estamos viendo la postura de la iglesia primitiva. Ya hemos dejado las bases bien sentadas a través de muchas evidencias en la historia en cuanto a escritos que encontramos antiguos concerniente al tema de el milenio. Vamos a ver acá entonces la esperanza milenial
continuó hasta la apostasía romana. ¿Qué es lo que encontramos acá? Lo que vamos a encontrar es de que la esperanza realmente de un milenio durante el periodo llamado como la Edad Media, entonces aquí ya nos estamos metiendo al periodo de la Edad Media, a esta doctrina se añadieron otras muchas doctrinas vitales como la justificación por la fe. Es evidente que quiere que quienes conocemos, más bien, o como conocemos hoy en día en la teología como los padres de la iglesia primitiva, la sostuvieron sin lugar a dudas, y esto lo hemos podido ver porque muchos de ellos inclusive llegaron a dar su propia vida por defender sus postulados bíblicos y teológicos. Entonces, nos damos cuenta de que durante la Edad Media se pierde entonces la enseñanza de la doctrina del milenio, y no solamente se perdió la doctrina del milenio, sino que también se perdieron muchas otras doctrinas principales, como por ejemplo la justificación por la fe, que esto, amados hermanos, entra dentro de lo que nosotros conocemos como la teología bíblica y sistemática. Dentro de las 10 doctrinas principales de la teología bíblica y sistemática, estudiamos lo que es la doctrina de la salvación. Entonces eso es bueno que ustedes lo anoten. Dentro de la doctrina bíblica y sistemática, o la teología bíblica y sistemática, hay 10 doctrinas principales que se estudian. No se les olvide que al principio yo les dije que el estudio del milenio lo podíamos abordar desde lo que era la hermenéutica, pero también lo podíamos abordar desde la teología bíblica y sistemática, en especial en la parte ya de los eventos últimos, de los eventos del futuro, o como nosotros conocemos como la escatología, que es un estudio también de esas 10 teologías principales de la sistemática. Entonces, desde ahí podemos hacer el abordaje también del milenio, pero dentro de la teología bíblica y sistemática también encontramos que ahí podemos estudiar la doctrina o la teología de la salvación, o como se le conoce también la soteriología, que viene de la unión de dos palabras griegas, ¿no? Soterios, que es salvación, y la otra parte, soteriología, de un tratado, bendito sea el Señor. Entonces, un tratado, un estudio de todo lo que tiene que ver con el tema de la salvación. Entonces, vea que durante la Edad Media inclusive se llegó a perder de vista doctrinas fundamentales como lo fue la justificación por la fe, que entra dentro de lo que se conoce como la doctrina de la salvación. Algunos otros le conocen, en el latín también se le conoce como el famoso Ordus Salutis, que es una palabra latina, Ordus Salutis. ¿Qué significa esto? El orden de la salvación. Ha habido todo un proceso. Por ejemplo, en cuanto al tema de la salvación, hay un orden diríamos, o un proceso ascendente en cuanto a la salvación, como por ejemplo usted ve la parte de la regeneración, ¿sí? Entonces eso es parte de la salvación. Tenemos otro tema también en cuanto a la salvación, que es la justificación, y es justo lo que estamos viendo aquí, que la justificación por la fe se perdió durante la Edad Media. Entonces, lamentablemente, a lo largo de la historia, hermano, por eso es que es importante conocer la historia, para que todos nosotros tengamos una mayor amplitud de cómo es que ha surgido todo esto. Pero dentro del orden de la salvación también encontramos lo que es el tema de la santificación, que a muchos casi no les gusta tocar ese tema de la santificación. Y la santificación pues es una operación que hace la persona del Espíritu Santo
en la vida de quien le entrega su vida al Señor. Entonces ese proceso de santificación es progresivo también. Entonces a esto se le conoce como el ordus salutis, ¿sí? El orden de la salvación. O sea, no es una cuestión que solo yo ya levanto la mano y hago una oración de fe y ya soy evangélico, ya soy salvo y ahí se acabó todo. No, amado hermano, hay todo un proceso en cuanto a ese desarrollo de la santificación en la vida del creyente. Por eso es que el apóstol Pablo es quien Dios utilizó para poder establecer toda esta sistemática, pudiéramos decir, toda esta línea de orden de salvación. Entonces es un proceso en la vida del creyente. Pablo hablaba, no es que yo ya lo haya alcanzado todo, ni que yo ya sea perfecto, decía Pablo, sino una cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Entonces, porque todo es un proceso, entonces va a llegar el momento en que vamos a llegar a la medida del varón perfecto, que es en Cristo Jesús, pero eso será ya cuando usted y yo hayamos sido vestidos de inmortalidad y esto ahora corruptible, que es este cuerpo, esta carne, se vista de inmortalidad. Entonces ahí es donde vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Mientras estamos en un proceso de santificación, todos los días estamos en un proceso de santificación. Esto hay que ser claros y hay que ser honestos. Tal vez muchos no concuerden con esto, pero no es que ya nosotros tengamos en cierta manera las espaldas un tunquito de ala, ¿no? Y que ya nos sintamos ángeles, no. Estamos todavía en este cuerpo de muerte, cuerpo dado al pecado, una naturaleza caída todavía, con la excepción que quien reina dentro de nuestros corazones ahora es el Señor. Entonces, note que esa enseñanza y esa doctrina agregada al milenio durante el tiempo de la Edad Media, entonces esa esperanza y esas doctrinas realmente se fueron perdiendo durante esa etapa. Entonces encontramos acá esta parte muy importante donde podemos ver que hay evidencia que quienes conocemos nosotros hoy dentro de la teología como los padres de la iglesia primitiva, y eso ya lo hablamos, no nos estamos refiriendo cuando hablamos a padres de la iglesia primitiva, no nos estamos refiriendo a un sacerdote o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ellos sostuvieron, sin lugar a dudas, y eso lo hemos podido corroborar, que muchos de ellos dieron inclusive su propia vida por defender sus postulados bíblicos. Entonces, de una inmensa cantidad y escritos también, que es lo que encontramos acá, es lo que estamos leyendo acá en nuestra pantalla, que de una gran cantidad de escritos que tenemos, realmente no necesitamos citar a muchos, más que solo, por ejemplo, el de Justino Mártir, que ya lo vimos también, que fue uno de los precursores y de los defensores también del milenialismo, del premilenialismo también. Entonces, Justino Mártir fue un teólogo, pero a la vez también fue un apologista, también del primer siglo. Entonces, llama la atención que este testimonio, al igual que muchos otros, siendo tan directo y de enorme alcance, ha sido muy atacado por los oponentes del amilenialismo. Entonces, yo quiero dejarles esto porque con esto vamos a dejar en concreto ya que la iglesia primitiva durante los primeros 3 siglos de existencia, la iglesia sostuvo y mantuvo la doctrina de la enseñanza del milenio
y obviamente también el premilenialismo. Entonces, la declaración de Justino Mártir se produce de la siguiente manera, o se reproduce más bien de la siguiente manera. Oiga lo que él decía: nuestra doctrina, decía, o sea, del reino, es trazada desde los apóstoles, desde los apóstoles mismos, continuamente viendo que los padres primitivos, que presentaron puntos de vista mileniales, vieron y conversaron con los apóstoles o los ancianos que le siguieron. Vea, esta parte es trazada desde los apóstoles mismos, continuamente, viendo que los padres primitivos, o sea, estuvieron al pendiente, estuvieron corroborando que los sucesores de los apóstoles primeros, diríamos, de los apóstoles oficiales que estuvieron al lado del Señor, presentaran realmente puntos de vista mileniales. Entonces vieron y conversaron con los apóstoles o los ancianos que le siguieron. Hay un pasaje aquí de la palabra de Dios que yo quiero compartir con ustedes, que precisamente es la carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde el apóstol Pablo le habla a Timoteo en el capítulo número 2, verso número 2. Usted tiene que tener su Biblia allí a la mano. Entonces, vea lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, verso 2. Le dice: lo que has oído, le dice, de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, lo que quiero es que vea usted en su pantalla acá, porque me gusta mucho la forma en que lo traduce, en este caso la Nueva Traducción Viviente, que es una versión muy importante, y ellos lo traducen de la siguiente manera: me has oído enseñar verdades, le dice, que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, le dice, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza y que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Esta versión me gusta mucho por la forma en que traducen este capítulo 2, verso 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que lo leíamos en la Reina Valera 60, donde Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero vemos que la Nueva Traducción Viviente nos da una mayor panorámica de este texto y dice: me has oído enseñar verdades, ¿sí?, que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. O sea, no es cuestión que vamos a ir a jalar enseñanzas de gente que no tiene en cierta manera credibilidad, ni hay confianza tampoco en lo que enseñan, en lo que predican. Una de las cosas que debemos de tener mucho cuidado, amado hermano, es realmente a quién oímos. A quién oímos a través de las redes sociales, a quién oímos a través de la radio, a quién oímos a través de la televisión, porque los medios de comunicación hoy son poderosísimos, que a través de los medios de comunicación se pueden proliferar una serie de malas enseñanzas, una serie de herejías y cuanta cosa. Y oiga lo que la Traducción Viviente habla del capítulo 2, verso 2 de segunda de Timoteo: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, le dice, enseña estas verdades a otras personas dignas, que esta es la tarea del maestro, la tarea del pastor, es trasladar, ser fiel inclusive en trasladar, ¿sí?, esas verdades, en trasladar esa doctrina, en trasladar esa enseñanza pura, esa enseñanza sana,
no una enseñanza ya tergiversada, ni una mala enseñanza, porque de pasar a sana doctrina se vuelve o se pasa a una enseñanza o una doctrina ya corrupta, una doctrina ya que daña, una doctrina ya que corrompe la vida de quien la escuche. Entonces ahora enseña estas verdades a otras personas dignas, o sea, hay que buscar las personas que sean dignas a quien se les va a trasladar la enseñanza, y le dice, y que sean dignas de confianza, ¿sí? Que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Qué bonita definitivamente es la enseñanza, ¿no?, de la palabra del Señor cuando uno la logra entender, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque realmente de la sana enseñanza, de la doctrina pura, no se le olvide que depende el alma de muchos creyentes, que muchos creyentes terminen, hay que ser honestos en esto, en el infierno, o que muchos creyentes realmente terminen un día en la patria celestial. Entonces, les digo todo esto por la parte en que cuando Justino Mártir escribe en este caso a Trifón, que así se llama, el diálogo con Trifón, así se llama. Entonces este escrito, que es parte de la historia, esto lo tenemos que conocer nosotros. Entonces él dice, nuestra doctrina del reino es trazada desde los apóstoles mismos, continuamente viendo que los padres primitivos, que presentaron puntos de vista mileniales, vieron y conversaron con los apóstoles o los ancianos que les siguieron. Ahora bien, yo les dije que hoy veníamos cargados de mucha historia, entonces es bueno que usted esté anotando. Yo espero en Dios que esté tomando nota usted. Entonces, tan extensamente y de forma tan general se perpetuó el milenialismo. Yo resalto todo esto porque son, diríamos, palabras que cada uno de nosotros debe de ir conociendo, y a la vez ir haciendo un glosario también de palabras teológicas, pudiéramos decir, para que usted las conozca también. Milenialismo, por eso es que las resalto y las pongo en negrita y en mayúscula también, para que usted las vaya conociendo y se vaya familiarizando con todas estas palabras teológicas, para que usted haga un subglosario teológico. Entonces, tan extensamente y de forma tan general se perpetuó el milenialismo, que Justino Mártir afirma positivamente que todos los ortodoxos lo adoptaron y lo sostuvieron. Pastor, ¿y qué es eso de ortodoxos? Ahí adelantito ya vamos a ver la definición. Entonces, la forma de expresarse de Justino Mártir en su diálogo con Trifón, en especial en la sección número 2, que esto existe, hermano, estos escritos existen, y esto es bueno que todo estudiante de la palabra, todo estudiante también de un instituto bíblico, o inclusive la misma universidad también, los mismos pastores también, nosotros como pastores debemos de conocer todos estos escritos. No podemos ser nosotros ajenos a estos escritos. Entonces existe ese escrito de ese diálogo de Justino Mártir con Trifón en la sección 2, donde él declara la doctrina del milenio, y la forma de expresarse es la siguiente. ¿Qué es lo que expresa Justino Mártir en su diálogo con Trifón? Algunos dicen que Trifón es en cierta manera como alguien que Justino Mártir, pudiésemos decir, lo usa como un personaje ficticio para él poder comentar su diálogo o poder trasladar esta enseñanza. Otros hablan que Trifón era un erudito, un judío erudito del primer siglo también. Entonces, de igual manera, él declara la doctrina del milenio y se expresa de la siguiente manera:
ha sido completamente demostrado que así sucederá. Esto es lo que él está diciendo concerniente a la enseñanza del milenio. Pero también por otra parte he hecho entender que muchos, oiga lo que le estaba escribiendo Justino Mártir en su diálogo con Trifón, es decir, le dice, aquellos de raza cristiana, esto es diríamos que de una manera peyorativa se está refiriendo Justino Mártir, ¿no? O sea, diríamos con una espada bien afilada, Justino Mártir está diciendo, es decir, aquellos de esa raza de cristianos que no siguen una doctrina recta y pura. Note que por eso le decía que es un apologista y él está contraatacando aquí prácticamente ya las doctrinas torcidas, ¿no? Las doctrinas ya dañinas, y él está diciendo, es decir, aquellos de raza de cristianos que no siguen una doctrina recta y pura, no lo conocen. ¿Qué no conocen esos a quienes él les llama cristianos que no siguen o esa raza de cristianos que no siguen una doctrina recta y pura, que no conocen? ¿Qué no conocen? No conocen el tema del milenio. Entonces él sigue diciendo, porque te he demostrado que en verdad estos son llamados cristianos, pero les dice son ateístas. Aquí usted tiene otra palabra, para su glosario teológico, ateístas también, sin Dios, alguien que no cree en Dios, ¿sí? Entonces están los teístas, pero también están los ateístas, y de aquí es que viene la palabra que nosotros conocemos ahora como un ateo, alguien sin Dios, alguien que no cree en Dios. Dice el necio en su corazón, dice el salmista, no hay Dios. Entonces prácticamente el salmista se estaba refiriendo a un ateo. Entonces note lo que Justino Mártir le está diciendo en su diálogo hablando con Trifón. Le está diciendo esta raza de cristianos, le dice, de una manera como muy, cualquiera hoy se ofendería, ¿no? Porque está poniendo una raza de cristianos ateístas, y es duro, hermano, es difícil, pero da pesar escuchar uno. Gracias a Dios a mí no me ha tocado y no sé qué haría también, pero da pesar hablar, hermano, que hayan teólogos en las universidades ateístas. Imagínese usted, teólogos ateos, teólogos que están enseñando en las universidades, pero no creen en Dios. Entonces, son los que han causado tantos daños definitivamente al cristianismo y le han causado tantos daños a la teología también. Entonces, usted ve que Justino Mártir en ese diálogo con Trifón le llama a él este tipo de cristianos ateístas. Es una raza de cristianos, le dice, ateístas, que no siguen una doctrina recta y una doctrina pura, ¿sí? Entonces, y les llama también herejes y les llama profanos, porque en todas las cosas, le está diciendo en su diálogo a Trifón, Justino Mártir, porque en todas las cosas enseñan lo que es blasfemo, y se los pongo aquí en su pantalla mejor para que usted lo logre apreciar de una mejor manera. Entonces le dice, porque en todas las cosas enseñan lo que es blasfemo, enseñan lo que es también impío y lo que no es bueno, y luego añade, pero yo, dice, y todos aquellos cristianos que son ortodoxos. Aquí tiene usted otra palabra para su glosario teológico, ortodoxo. Pastor, ¿qué es ortodoxo? Aquí tiene usted la definición, ortodoxos o ortodoxo, que sigue fielmente los principios de una doctrina o que cumple unas normas o prácticas tradicionales generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito. Si pudiéramos decirlo de esta manera, nosotros tenemos una doctrina ortodoxa, hermano, una doctrina recta, una doctrina pura, pero por otro lado también, anótelo usted ahí aunque no lo tiene usted aquí en su pantalla, pero también usted puede anotar lo contrario de ortodoxo, el antónimo de ortodoxo,
que es la heterodoxia, ¿sí? ¿Y qué es la heterodoxia? La heterodoxia es lo torcido prácticamente, que esto era lo que estaba diciendo Justino Mártir, ¿no? Ateístas, blasfemos, impíos, ya que no tienen una doctrina recta y una doctrina pura. Entonces estamos hablando, si usáramos las frases de Justino Mártir, una raza de cristianos, hermano, heterodoxos. Entonces, al decir heterodoxo, vuelvo a repetir, me estoy refiriendo a la torcedura ya de la doctrina, mientras que ortodoxo, orto, viene de algo que es recto, ¿sí? Entonces, de algo vertical. Entonces, ahí entraríamos nosotros y pudiéramos decir que nosotros sostenemos una doctrina que es recta, una doctrina que es pura, ¿sí? Entonces, continúa él diciendo, en todas las cosas conocen que habrá una resurrección de la carne, que habrán 1000 años en la ciudad de Jerusalén. Esta es la interpretación que Justino Mártir estaba dando acerca del milenio, pero que él mismo lo está diciendo, que los apóstoles mismos la sostuvieron y que los padres de la iglesia y los mismos apóstoles se encargaron de estar viendo de que eso lo enseñaran tal y como estaba escrito en la palabra. Entonces, lo estamos leyendo acá, en todas las cosas conocen que habrá una resurrección de la carne, que habrán 1000 años en la ciudad de Jerusalén, construida, adornada y ensanchada. Y esto él cita al profeta Ezequiel y cita también al profeta Isaías y también cita a otros profetas, dice él, que lo han prometido, porque Isaías, hablando del milenio, dijo, y él cita, valga la redundancia, la cita bíblica de Isaías 65:17, que no está de más que nosotros lo leamos. Isaías capítulo número 65, el versículo número 7, que está hablando acerca de la doctrina y de la enseñanza del milenio. Así que para los de corte amilenial y corte posmilenial, que creen de que la base bíblica o la doctrina del milenio y del premilenialismo única y exclusivamente descansa en el capítulo 20 del profeta, del libro de Apocalipsis, están totalmente equivocados. Hay toda una serie de textos bíblicos que encontramos que de una manera implícita están hablando acerca de ese reino milenial, acerca de ese tiempo milenial. Isaías 65:7 precisamente es una cita bíblica que habla acerca del reino milenial. ¿Y qué es lo que dice Isaías 65:7? Dice acá, en verso 17, de Isaías, ¿qué es lo que dice acá? Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Oiga lo que sigue diciendo, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito, dice esta parte de la palabra. Edificarán casas y morarán en ellas plantas, viñas y comerán el fruto de ellas. Esto lo vamos a ver en su momento también, cuál será la condición durante el reino milenial. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Y sigue diciendo, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen,
responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Esto está hablando del reino milenial. Verso 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¿Sabe que aquí es donde nos atacan los amilenialistas y los postmilenialistas? Y cómo nos atacan a los que somos de línea premilenial y que creemos en el milenio. Nos atacan y dicen que nosotros sostenemos la misma doctrina de los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová toman esta base bíblica también para el reino milenial. Entonces nos vinculan en cierta manera a los testigos de Jehová. Entonces, pero nosotros conocemos claramente que los testigos de Jehová se constituyen como una secta. Entonces, esta es la base bíblica también en el Antiguo Testamento, una de las muchas, pudiéramos decir. Si usted ve, Justino Mártir cita a Ezequiel, al profeta Ezequiel, y también cita al libro del profeta Isaías. Entonces, vamos a seguir acá y nos vamos a dar cuenta que dice también en su diálogo, además dice, hay un hombre, eso se lo está diciendo a Trifón, ¿no? Hay un hombre cuyo nombre es Juan, siendo uno de los 12 apóstoles de Cristo, en aquella revelación que le fue mostrada a él, profetizó que aquellos que crean en nuestro Cristo cumplirán 1000 años en Jerusalén, y después de eso, en una palabra, la eterna resurrección general y el último juicio de todos juntos. Entonces, seguimos acá. De esto mismo también habló nuestro Señor. Estamos viendo este diálogo para que usted vea que tanto los apóstoles trasladaron esta enseñanza del reino milenial y por consiguiente la doctrina premilenial se la trasladaron a sus discípulos, y esos discípulos se la trasladaron también a sus discípulos y así sucesivamente. Entonces, de esto mismo también habló nuestro Señor, dice él, cuando dijo que allá ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino serán semejantes a los ángeles, siendo hechos los hijos de la resurrección de Dios. Eso se está refiriendo prácticamente ya, diríamos, a la iglesia como tal, ¿sí? Entonces, un dato importante para que usted tome nota de esto es de que el diálogo de Justino Mártir con Trifón es un escrito que pretende documentar los intentos del teólogo Justino Mártir de mostrar que el cristianismo es la nueva ley en ese momento, ¿no? Para todos los hombres. O sea, aquí pudiéramos amarrar, hermano, que realmente para poder ser salvo, en este caso un israelita, un judío, y esto hay que recalcarlo también, que para que un judío pueda ser salvo, definitivamente tiene que convertirse al cristianismo, tiene que reconocer a Cristo como Señor y Salvador y sujetarse a todos los lineamientos que la palabra del Señor establece para poder ser salvo. Entonces, esto era lo que Justino Mártir le estaba comentando a Trifón en este diálogo, donde lo que él pretendía con este diálogo, y era un diálogo también apologético, pudiéramos decir, a defensa del cristianismo. Entonces, lo que él estaba tratando acá, intentando, teólogo Justino Mártir, era demostrar, ¿sí?, de que el cristianismo era la nueva ley para todos los hombres. En otras palabras, si usted quiere ser salvo, tiene que convertirse al evangelio. Sí o sí, tiene que aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. En otras palabras, tiene que reconocer, ¿sí?,
a Jesucristo como Dios, como Señor, como Salvador, quien murió, quien resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, y Él es Dios. En la actualidad hay muchos que se están torciendo y se están volviendo heterodoxos, como dijimos, ¿no? Ya usted ahora ya tiene en su glosario de palabras teológicas, ahora ya usted tiene la palabra heterodoxia o la palabra heterodoxo, que es el antónimo de ortodoxo. Entonces, lamentablemente, ahora mismo estábamos viendo esta semana ya a algunos que después de ser ortodoxos, rectos en la doctrina pura, después de haber tenido una doctrina pura, una doctrina recta, una doctrina limpia, lamentablemente, hermano, se están torciendo y de ser ortodoxos están pasando a ser heterodoxos, ¿sí? O sea, se torcieron, se están torciendo en la doctrina. Entonces, esto era lo que Justino Mártir le estaba escribiendo a Trifón, ¿sí? Que el cristianismo se había convertido como la nueva ley para todos los hombres, ¿sí? Continuamos acá con nuestra presentación, y también el objetivo era poder probar por medio de las Escrituras que Jesucristo, que Jesús era el Mesías judío, porque hasta ese momento, imagínense, aún en la actualidad, todavía hay debates cristológicos, hay debates en que si Jesús era el Mesías judío. Imagínense si los mismos judíos no reconocen a Cristo Jesús como el Mesías, simplemente lo reconocen como un profeta, lo reconocen como un maestro de ética, imagínese usted, de moral, ¿no? Entonces, pero no lo reconocen como el Mesías judío. Entonces, esto era lo que estaba defendiendo Justino Mártir. Era una apología, una defensa para dictaminar y determinar que el cristianismo era la nueva ley para todos los hombres, y para probar por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías judío. Estamos ya en la recta final, ya nos están quedando poquitos minutos. Entonces, la fecha de la autoría en cuanto a este diálogo, esto es importante, vuelvo a repetir, hermanos. Alguien podrá decir: a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es la Biblia. El detalle es de que a través de todas estas cosas es de que nosotros vamos a conocer en la historia también cuál era la postura de la iglesia primitiva. Entonces, la fecha de la autoría de este diálogo se ha sugerido que se escribió entre el año 155 al año 167. Con algunos estudiosos favorecen más bien el año 155 al 160, o incluso la fecha específica es del año 160. Imagínense ustedes, estamos hablando del primer siglo, el segundo siglo ya. Entonces, a lo largo de la historia siempre ha habido hombres como los que Justino Mártir menciona en sus días, quienes se oponen a las enseñanzas claras de la Biblia sobre el milenio. Y esto en la actualidad hay muchos que desconocen toda la temática y desconocen todo lo que tiene que ver con la doctrina y la enseñanza del milenio. Algunos ni saben qué es el milenio, hermano. Es triste, muchos creyentes con Biblia que lamentablemente no saben ni qué es el milenio. Entonces, algunos escritores modernos carecen del conocimiento de que el milenarismo o premilenialismo era la postura doctrinal que la iglesia primitiva sostenía y que era una doctrina casi universal. Y es aquí donde se afirma y se admite que durante esos primeros siglos se mantuvo la enseñanza, pero también se afirma y se admite que se perdió de vista juntamente con otras doctrinas verdaderas o doctrinas verticales, doctrinas vitales, desde el final del siglo III. A partir de ahí se comenzaron a perder de vista estas enseñanzas y otras enseñanzas que son
diríamos, columnas vertebrales dentro de la teología y dentro del cristianismo, y que permanecieron escondidas hasta la Reforma, ¿sí? Entonces estos datos históricos es importante que los conozcamos. Y ya para ir concluyendo este estudio, tenemos aquí un recuento de los principales defensores del milenialismo o el premilenialismo durante el primer siglo, y vamos a encontrar número 1 a Andrés, 2 a Pedro, 3 a Felipe, 4 a Tomás, 5 a Santiago, vamos a encontrar a Juan, vamos a encontrar a Mateo, vamos a encontrar a otro discípulo que se llamó Aristío también, vamos a encontrar también a Juan, como se le conoció en ese momento, el presbítero. Todos ellos vivieron entre los años 1 al 100 después de Cristo, o sea, durante el tiempo que el Señor estuvo en su ministerio terrenal, ellos supieron de todas estas enseñanzas. Entonces se supone que Juan murió allá por el año 100 después de Cristo, ¿no? Entonces todos ellos son citados en este caso por otro teólogo importante llamado Papías, quien según Ireneo fue uno de los que oyeron a Juan y muy amigo íntimo también de Policarpo. Mira, hermano, todos estos nombres se les conoce como padres de la iglesia, y es bueno también que uno los conozca, es bueno que usted indague más adelante acerca de Papías, quién fue Papías, quién fue Ireneo de León, quién fue Policarpo también, y también como décimo dentro de este recuento de defensores del premilenialismo del primer siglo está Clemente de Roma también, que eso tenemos amparo bíblico, por ejemplo, en la cita bíblica de Filipenses, capítulo 4, verso 3 también, donde dice la palabra: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, Clemente de Roma, según Filipenses 4:3, que vivió entre los años 40 al año 100 después de Cristo aproximadamente, su milenarismo, de lo poco que queda, es evidente cuando se consideran 3 puntos específicos en cuanto a la doctrina del milenarismo dada por Clemente de Roma. Un inciso A es de que él predicó la venida de Cristo, y aquí hay que tener oído, hay que tener mucho tacto espiritual, mucho discernimiento espiritual, hay que tener, diría, mucho discernimiento espiritual. Hay predicadores, hermano, que casi no se les oye a oír acerca de la venida de Cristo. Hablan de una y mil cosas menos acerca de la venida de Cristo. Un inciso B, reprendió también a los burladores sobre la alegación de la tardanza de esa venida, y expresando la esperanza de que él vendría pronto y no tardaría. Esto hay un contraataque también del apóstol Pedro, ¿no? Cuando el apóstol Pedro dice: algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Y mire, Clemente de Roma también contraataca esta parte también en cuanto a su enseñanza, atacando a los burladores, reprendiéndolos también, porque ellos alegaban acerca de la tardanza de la venida del Señor, y él expresó también la esperanza de que él vendría pronto y no tardaría. Nosotros seguimos predicando que Cristo viene pronto y no tardará también. Un inciso C, ocupando también la doctrina milenial de esperar cada hora el reino de Dios. Entonces, esto era parte también de la enseñanza de Clemente de Roma. Ya estamos concluyendo, ya esta es nuestra última diapositiva. Dentro del recuento de los principales defensores del premilenialismo del primer siglo, Bernabé también entre los años 40 al 100, ya sea que la epístola de Bernabé, quien estuvo con Pablo, o algún otro, no importa, viendo que todos admiten que era premilenial y que la epístola fue escrita
en una manera o en una era temprana. También Hermas o Germas, el pastor de Hermas, entre los años 40 al 150 también después de Cristo, todos están de acuerdo que él creía también en el milenio. Está también Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, murió también bajo el gobierno de Trajano entre los años 50 al 115 después de Cristo aproximadamente, y él hace mucha referencia en sus escritos a los últimos tiempos. Oiga usted, él ya hablaba de los últimos tiempos. Nosotros seguimos hablando acerca de los últimos tiempos, pero también dentro de sus escritos hay mucha exhortación en aquellos tiempos de esperarle a él. También tenemos un 14º defensor del premilenialismo también del primer siglo, que fue Policarpo, obispo de Esmirna, un discípulo también del mismo apóstol Juan, quien vivió aproximadamente entre los años 70 al año 167 después de Cristo. Y un último exponente y defensor del premilenialismo del primer siglo fue el mismo Papías. Todos ellos, hermano, es bueno que usted y yo conozcamos la biografía de estos hombres, muchos de ellos mártires, definitivamente mártires. Entonces el obispo de Hierápolis, en el caso de Papías, vivió entre los años 80 al 163. Él llegó a conocer todavía a Juan, el discípulo amado, discípulo y seguidor de hecho de Juan, y el compañero de Policarpo también. Entonces, ya para ir finalizando, amados hermanos, estos, ahí usted lo tiene en su pantalla, estos son los nombres de quienes sostenían la doctrina del milenio y por ende el premilenialismo. Son nombres que se tienen en alta estima en la historia porque fueron los bastiones que sostuvieron esa fe, y sus obras proclamaron a Cristo y su venida, incluso hasta morir, en este caso, por sostener y mantener esa fe. No podemos definitivamente, aunque son hombres, pero no podemos nosotros ignorar la biografía de estos hombres, de quienes defendieron a costa de su propia vida, contraatacaron, hermano, ¿sí? A través de escritos, a través de enseñanzas, verbalmente, tuvieron que entregar su propia vida con tal de defender muchas doctrinas ortodoxas, ¿sí? Rectas, puras, verticales. Entonces, defendieron el premilenialismo también. Entonces, son hombres que se tienen en alta estima en la historia porque fueron los bastiones que en ese tiempo, en ese momento, sostuvieron esa, diríamos, esa fe y proclamaron también a Cristo, ¿sí? Como Señor y Salvador, proclamaron su venida también, incluso entregaron su propia vida. Entonces, esto nos debe de hacer reflexionar, porque a lo largo de la historia siempre el Señor ha tenido sus bastiones. Lamentablemente hoy carecemos de muchos bastiones, hermano, defensores realmente de la sana doctrina, defensores de una doctrina ortodoxa, de una doctrina pura, de una doctrina recta. Entonces, usted ve que en este primer siglo el Señor tuvo esos instrumentos. Entonces, esto definitivamente nos hace a nosotros reflexionar. Necesitamos en este tiempo definitivamente hombres y mujeres que defiendan y que proclamen una doctrina pura, una doctrina vertical, una doctrina recta, una doctrina ortodoxa, ¿sí? Vuelvo a repetir, lamentablemente, inclusive organizaciones, bastiones, hermano, duele decirlo, pero es la realidad, bastiones que Dios los levantó un día para este tiempo, para ponerse en defensa de la sana doctrina, en defensa de una doctrina ortodoxa. Lamentablemente, hermano,
se están echando a perder, otros se echaron a perder. Lamentablemente a otros la teología los cambió, otros sin necesidad de teología se echaron a perder, otros, hermanos, la fama los echó a perder, otros, hermanos, las posiciones eclesiásticas, las posiciones en cargos importantes dentro de muchas organizaciones, los echaron a perder. Entonces, usted ve que en el primer siglo, esto me llena de mucho gozo, yo estoy cerrando. En el primer siglo el Señor tuvo sus bastiones, en el segundo siglo el Señor tuvo sus bastiones, en el tercer siglo el Señor tuvo sus bastiones que defendieron la doctrina pura, la doctrina recta, pero a finales del tercer siglo, cuando ya murieron estos viejitos, perdón la expresión, cuando ya murieron estos viejitos, hermano, entonces vemos a través de lo que leíamos acá, se perdió de vista definitivamente, hermano, muchas doctrinas importantes se fueron ahí como escondiendo, las fueron escondiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia romana católica empezó a tomar el control y entonces usted y yo vemos a lo largo de la historia, que esto hay que decirlo, que a lo largo de la historia, usted ve que la historia nos confirma y la historia nos admite también que se perdió de vista la doctrina del milenio juntamente con otras doctrinas que eran vértebras principales de la iglesia cristiana, se perdieron de vista desde finales del siglo III y los siguientes siglos, obviamente, y que esas doctrinas como que se fueron engavetando, se escondieron hasta que llegó la Reforma. Entonces uno analiza y uno ve cuántas doctrinas engavetadas, hermano, cuántas doctrinas escondidas, cuántas doctrinas se han dejado enseñar. Alabado sea el Señor. Así que damos gracias al Señor. Y si Dios lo permite y el Señor no ha venido a recogernos, a levantarnos el próximo sábado, vamos a tener un recuento también de los principales defensores del premilenialismo durante el siglo II y también vamos a tener un recuento de los principales defensores del premilenialismo durante el siglo III y de esta manera nos vamos a ir introduciendo ya a la parte de la reforma en cuanto al milenio, o más bien la iglesia medieval, cuál fue la postura de la iglesia medieval en cuanto al tema del milenio y el premilenialismo. Usted ve, entonces ya lo vemos, anote esto, que a finales del siglo III engavetaron el premilenialismo y aparece ahora, se los estoy adelantando, aparece el amilenialismo. Si ateísmo quiere decir sin Dios, alguien que no cree en Dios, amilenialismo, ¿qué es lo que significa? Sin milenio, no existe el milenio, no hay el milenio. Esa es enseñanza ya obsoleta. Entonces eso fue lo que se empezó a introducir a partir de finales del tercer siglo. La iglesia pasa a ser, hermano, amilenial, no existe el milenio. Pero yo le decía que en medio de todo ello había un remanente pequeño que Dios guardó, que Dios tenía reservado, lo mismo que le dijo al profeta Elías: me tengo reservadas 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Eso ha sucedido a lo largo de toda la historia, hermanos. Dios nunca se va a quedar sin testimonio en la tierra. Se dañe quien se quiera dañar, Dios no va a perder, hermano. Jamás va a perder una batalla. Y ahí, hermano, tenía el Señor reservado a un Martín Lutero, quien antes de él hubieron muchos prerreformadores también, pero él fue diríamos, el culmen, prácticamente el instrumento que Dios terminó utilizando para armar toda esta reforma y que volviera nuevamente a resurgir
el tema del milenio o del premilenialismo. Así que Dios me los bendiga a todos. Hemos dado por concluida esta octava enseñanza. Muchas gracias a todos de verdad por su paciencia, su fiel sintonía, a todos en cualquier parte. Realmente no podemos saludarlos a todos, pero los que están dentro de las fronteras de Guatemala, los departamentos de Guatemala, en las zonas de Guatemala, fuera de las fronteras de Guatemala, en otros países, que Dios les bendiga. Comparta la palabra de verdad, coméntele a sus amigos, a sus hermanos, a sus familiares, compártale la palabra de verdad, invítelos para todos los sábados de 8 a 9 de la noche en este espacio y poder compartir la palabra de verdad. No se les olvide darle me gusta a la fanpage de la palabra de verdad en Facebook, compártala, siga esa página. Si usted se perdió este estudio, entonces váyase a YouTube. Allá estamos constantemente subiendo los videos para que usted lo vea en diferido y no se pierda la enseñanza. Entonces ya este estudio, con la ayuda de Dios, lo vamos ya a colgar en la bandeja principal de la palabra de verdad en YouTube. Ahí usted puede irse a suscribir también. Suscríbase al canal en YouTube. Y si usted tiene alguna inquietud, escríbanos al correo electrónico lapalabradeverdat@gmail.com. Escríbanos, háganos llegar sus inquietudes y con gusto, pues en su momento vamos a estarles respondiendo. De verdad, muchas gracias a todos. Gracias por haber sacado este tiempo. Espero en el Señor que hoy haya sido de mucha bendición en su acervo teológico, su acervo cristiano también, que usted haya asimilado, haya absorbido parte de esta enseñanza y que haya sido de mucha bendición para todos. Yo me retiro de acá, de ustedes, así que Dios me los bendiga a todos, que tengan buena noche y a gozarnos el día de mañana en nuestro culto dominical. Muchas gracias a todos, que Dios me los bendiga. Y con la palabra de verdad es una producción creada por el pastor Marlon Hernández. Para más información, búscanos en Facebook como La Palabra de Verdad o suscríbete a nuestro canal en YouTube como La Palabra de Verdad o escríbenos al correo electrónico lapalabradeVerdad@gmail.com. Gracias por tu gentil sintonía y será hasta la próxima.